Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar todo lo que tenga que ver con la geometría, así que a partir de ahora vamos a ver todo lo que son los conceptos básicos propiamente tal de la geometría. O sea, primero, para hacer una introducción, tenemos que ver algunos conceptos que son fundamentales, pero que son un poco difíciles de definir, ¿ya? O sea, estos conceptos son el concepto de punto, el concepto de línea, o también le podemos llamar recta, ¿ya? Y el concepto de plano, o también está el concepto del espacio, ¿ya? Estos cuatro conceptos son un poco complicados de definir. De hecho, en la geometría que uno estudia, que es la geometría de Euclides, la geometría euclidiana, estos conceptos se denominan conceptos primitivos. ¿Por qué razón? Porque son conceptos que no se pueden definir. ¿A qué se refiere con esto? Euclides, en su geometría, dice que estos elementos han estado siempre en la vida cotidiana del hombre. Por lo tanto, no es algo que se haya inventado para poder hacer un estudio, sino que, como bien dice, han estado siempre presentes. Entonces, no es algo nuevo, no es algo eh, que se pueda definir, ya que son conceptos únicos en el sentido de que no hay nada antes que ellos. O sea, me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, el punto, bueno, todos conocemos el punto con ese símbolo, con esa figura, ¿ya? Pero el punto no se puede definir, no tiene una definición, es un lugar, podemos decir, es un lugar que está en el espacio, pero un lugar que está en el espacio puede estar formado por un punto o por infinitos puntos, ¿ya? Entonces, no tiene como una definición eh, propia, sino que sabemos cuál es la idea de un punto, entendemos más o menos que el punto, pero no lo podemos definir, esa es la cuestión, ¿ya? En el caso del concepto de línea o de recta, vamos a hablar más bien de recta, ahí se puede dar una definición a partir del concepto anterior, pero sigue siendo una idea primitiva también. La línea sigue estando siempre en la vida cotidiana. Pero para dar como una especie de idea o de definición, decimos que la línea es un lugar geométrico que está formado por infinitos puntos. ¿Ya? Por infinitos puntos. O sea, tenemos esa línea y esa línea tiene dentro de sí misma tiene una cantidad infinita de puntos que en el fondo uno no los ve, pero están demasiado cerca uno de otro, están tan cerca uno del otro que no se alcanza a ver la distancia que hay entre ellos. ¿Mm? Bien, yo acabo de dibujar acá solamente puntitos, pero ustedes lo que van a ver es como que estuviera dibujando una línea. Así que la línea se define como un conjunto de puntos, conjunto infinito de puntos, ¿ya? El siguiente concepto es el concepto de plano, que se genera a partir de dos líneas que se cruzan, ¿ya? Y me generan acá un plano, ¿ya? El concepto de plano tiene que ver con las dimensiones, o sea, existe una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Cuando hablamos de plano estamos hablando de cosas en dos dimensiones, como por ejemplo cuando nosotros dibujamos cosas en un papel, o como lo que yo estoy dibujando acá en una pizarra. Mi plano sería la pizarra propiamente tal, y todo lo que yo dibuje acá, círculo, cuadrado, todo eso es plano. ¿M? Eso está dentro de este plano que yo tengo acá, ¿ya? Ese es el concepto del plano. Y por último, el concepto de espacio habla también en dimensiones, pero este habla en tres dimensiones. Así, en tres dimensiones. O sea, tenemos un largo, un ancho y un alto. ¿Mm? Tenemos volumen, tenemos las cosas de la vida real. Nosotros vivimos en el espacio y tenemos tres dimensiones. A ver, por ejemplo, si tenemos un cubo, por ejemplo, si está en tres dimensiones, ¿ya? Tiene un largo, un ancho y un alto. Eso es, ¿ya? Y todo lo anterior al espacio está contenido en el espacio.
en el plano también están contenidas las líneas y los puntos, ya, a su vez. Entonces, eso es como lo fundamental. Esos son los conceptos primitivos que se llaman, o conceptos o ideas primitivas. O sea, que han estado siempre y que no le podemos dar una definición formal a partir de otras cosas porque no hay nada más antes de ello. Bueno, entonces, eh, las líneas, vamos a trabajar primero con el tema de las líneas rectas. Las líneas rectas se pueden ubicar de algunas maneras especiales tanto en el plano como en el espacio, ¿ya? Vamos a pensar en el plano simplemente, ¿ya? O vamos a dar una idea de cómo están presentes en el espacio también. Pero principalmente yo tengo tres posibilidades de encontrar, por ejemplo, dos líneas rectas o más de dos. Esto se llama posiciones relativas de las rectas. Las posiciones relativas tienen que ver con cómo yo encuentro dos o más de dos rectas. Y existen tres casos concretos que nosotros podemos estudiar. Está el caso de cuando las rectas son paralelas, rectas paralelas. Cuando yo hablo de paralelo o el concepto de paralelismo, tiene que ver con que son dos rectas que jamás se van a tocar, que tienen el mismo sentido y dirección, ¿ya? Podríamos decir casi que son muy parecidas las rectas. Una recta así y otra recta de ese estilo, ¿ya? Si yo esas dos rectas las prolongo, o sea, las extiendo, sigo dibujando así hacia abajo o acá hacia arriba, nunca se van a tocar, jamás, jamás, para siempre una al lado de la otra. Es como, para que tengan una idea, ¿dónde lo vemos esto en la vida cotidiana? En las calles. Cuando ustedes van en las calles, tienen una avenida grande, ¿cierto? A veces pasa otra calle así, que corta, y también hay otra calle así que va acá, ¿cierto? Entonces, estas dos calles de acá, que tienen la misma dirección, el mismo sentido, se habla de que son calles paralelas, que jamás se van a tocar, ¿ya? Para que tengan una idea de dónde lo vemos. Entonces, esa es una primera posición de las líneas rectas. La segunda posición que las podemos encontrar son las perpendiculares. Perpendiculares. De perpendicular. ¿Ya? Perpendicular quiere decir que las rectas se van a intersectar en un punto, o sea, van a tocarse en un punto. Pero no tan solo eso, sino que cuando se tocan en ese punto, además forman entre las dos un ángulo de 90 grados. Siempre que dibuje esa forma como un cuadradito, significa que son 90 grados. ¿Ya? O sea, forman un ángulo de 90 grados. ¿Dónde podemos ver ese ejemplo concretamente? Bueno, en todas las esquinas de las cosas. Por ejemplo, eh, volviendo a ocupar el ejemplo de las calles, teníamos así dos calles, ¿cierto? Que se extendían. Bueno, tenemos dos calles que son paralelas y tenemos acá esta calle y tenemos esa calle de acá que se cruzan aquí en la esquina. Entonces ahí la esquina forman ese angulito de 90 grados acá. Y se dice que las calles son perpendiculares, ¿ya? A veces se usa para dar referencia de las calles. Dice, no, esta calle que es perpendicular a esta otra calle. Ah, perfecto, y es paralela también a esa otra. Entonces yo tengo una idea de cómo llegar, por ejemplo, a un lugar a través de estas condiciones, ¿ya? Entonces, perpendiculares tiene que ver, se, se cruzan, ¿ya? O sea, se tocan en un punto, formando un ángulo de 90 grados. Esa es la gracia. Porque la otra posición es que las rectas sean secantes, que se llama. Se habla de rectas secantes. Cuando digo rectas secantes quiere decir esto, que son dos calles que se tocan en un punto, pero no forman un ángulo de 90, es decir, se tocan en un punto, ¿ya?
puede ser así, mucho más eh, cerca, para que no, así, por ejemplo, ahí no están formando un ángulo de 90, sí se están tocando en un punto, pero no forman un ángulo de 90, así que no son perpendiculares. Y no sé, pues puede ser un caso ese también muy parecido al de las calles, cuando a veces hay rotonda o cosas así, hay muchas calles que se intersectan unas con otras. Entonces, eh, ahí se tocan en un punto, ¿cierto? Pero no pasa nada. Es como imagínense que está, hay una calle acá y acá pasa un puente arriba, no sé, por poner un ejemplo, aquí. Entonces ahí se están tocando, supongamos, se tocan ahí en un punto, pero no forman el ángulo 90, entonces son secantes, ¿ya? Se habla de secantes. A ver, un concepto importante también tiene que ver con el punto este de cuando se tocan, yo digo acá, se tocan en un punto o chocan en un punto en común, hay el término específico matemático se habla de intersección, se intersectan, ¿no? Se intersectan en un punto, se intersectan en un punto. Concepto de intersección de que se tocan en algún puntito, ¿ya? Eso es entonces en cuanto a las posiciones relativas de las líneas o de las rectas, más bien, ¿ya? Bueno, lo siguiente que tenemos que ver tiene relación con, bueno, estas son las posiciones relativas de las líneas rectas en cuanto al plano, ¿ya? Posiciones relativas de la recta en el plano, ¿ya? Más adelante van a ustedes conocer el plano cartesiano, que es el plano donde yo puedo graficar ciertas rectas, yo le doy coordenadas para poder trabajar, ¿ya? Pero eso lo van a estudiar más adelante. Y en el espacio, en realidad, en el espacio las posiciones relativas son exactamente las mismas, solo que hay que tener cuidado porque son en 3 dimensiones, entonces es un poco más complejo de visualizar, pero sigue siendo la misma idea. También hay 3 posiciones relativas, ¿ya? Que se toquen en un punto siendo perpendiculares, formando un ángulo de 90, que se toquen en un punto sin formar un ángulo de 90, o que no se toquen simplemente y sean paralelas, ¿ya? Eh, otro, otro tema relevante con esto, con la geometría elemental, son los ángulos formados por la intersección de dos rectas. ¿Ya? Eso es elemental, vamos a verlo a continuación.